Hola amigos, nuevamente, ahora con el módulo 14, la capa de transporte. Los objetivos del módulo. ¿Qué es el transporte de datos? La descripción general de TCP. Una visión general de UDP. ¿Qué es el número de puerto? ¿Cómo es el proceso de comunicación TCP? La confiabilidad y el control de flujo. Y cómo es una comunicación UDP. Iniciamos con el transporte de datos. La función de la capa de transporte. Recuerden que en el modelo OSI la capa de transporte es la capa número 4 y como ven aquí en el gráfico en el modelo TCP/IP la capa de transporte se ubica por encima de la capa de internet. Ver que es responsable de las comunicaciones lógicas entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. Por ejemplo, hay aplicaciones, como se ve en el gráfico, de comunicación de voz IP, teleconferencia, chat, mensajes instantáneos. Esto indica diferentes tipos de aplicaciones. También es un enlace entre las capas de aplicación y las capas inferiores que se encargan de la transmisión a través de la red. Obviamente, como transporte está en el medio, entre las aplicaciones que están en las capas superiores y entre Internet que está en las capas inferiores. Entonces, la capa de transporte mueve los datos entre aplicaciones. Como pueden ver, hay distintas aplicaciones que hay que saber diferenciarlas. Las tareas de la capa de transporte. Lo primero, seguimiento de las conversaciones individuales. Hay que rastrear, hacer un seguimiento de esas conversaciones. La segmentación de datos y rearmado de segmentos. Los datos tienen que ser segmentados en partes para poder enviarlo a la red. Entonces, cada segmento va a tener un número, un identificador por un número. Por eso que hay un orden de números de cada segmento. Y por eso indica que se puede rearmar los segmentos. Podemos conocer el orden de los segmentos. Agregar información de encabezado. Sabemos que este es el proceso de encapsulación. En el modelo OSI, por ejemplo, el proceso de encapsulación desde las capas superiores hacia las capas inferiores, donde se agrega obviamente una cabecera. En la capa de transporte se agrega una cabecera, un header, ¿ok? Luego identifica, separa y administra múltiples conversaciones. Aquí en el gráfico pueden ver que una PC hace muchas conversaciones usando diferentes aplicaciones. Por ejemplo, usa páginas web, mensajería instantánea o chat, videoconferencia, está viendo una transmisión o streaming en video, está enviando un correo electrónico, usa diferentes aplicaciones. Hay que identificar cada una de ellas de forma diferente. Obviamente, también necesitamos utilizar la segmentación y la multiplexación. La segmentación ya sabemos que es aquí en el gráfico de la parte inferior se puede ver diferentes segmentos porque los datos han sido separados en segmentos. Y acá podemos ver diferentes tipos de segmentos.
para diferentes tipos de aplicaciones. Multiplexación indica permitir que diferentes conversaciones de comunicación se intercalen en la misma red. Es decir, por un canal de comunicación podemos enviar varios segmentos de diferentes aplicaciones. Ok, acá tienen diferentes segmentos que representan diferentes aplicaciones. Entonces la multiplexación es que por un solo canal, por una misma red, podemos enviar todos esos segmentos, y la segmentación es muy importante para eso, como se han podido dar cuenta. Por eso indica que múltiples aplicaciones pueden usar la red al mismo tiempo. Y la segmentación facilita el transporte de datos. ¿Y por qué se llaman segmentos? Porque el PDU en la capa de transporte, recordemos que se llama segmento. El PDU en la capa de red se llama paquete. El PDU en la capa de enlace de datos se llama trama, frame. El PDU en la capa física son bits. Y el PDU en capas superiores, como la de aplicación, los llamamos datos. Por eso es que habla de segmentos y de segmentación en la capa de transporte, porque el PDU en la capa de transporte se llama segmento. Protocolos de la capa de transporte. Bien, acá tenemos el modelo TCP/IP. Nos indica que IP no especifica la manera que se lleva a cabo la entrega o el transporte de los paquetes. Recuerden que en la capa de Internet o en la capa de red se llaman paquetes. Estos paquetes de la capa de Internet no especifican cómo se va a entregar, cómo se garantiza que lleguen a su destino. De eso, ¿quién se encarga de garantizar de que lleguen a su destino? La capa de transporte. Por eso indica que los protocolos de la capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre hosts y son responsables de administrar los requisitos de fiabilidad de una conversación. Entonces, transporte se encarga de cómo garantizar que todo llegue a su destino. La capa de transporte incluye protocolos TCP y UDP. Bueno, aquí en transporte pueden ver TCP y UDP y están relacionados estos dos protocolos de la capa de transporte, están relacionados con protocolos de la capa de aplicación. Por ejemplo, en la capa de aplicación FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, utiliza en la capa de transporte TCP, al igual que HTTP, que es web, utiliza TCP, SMTP, utilizado en correo electrónico, también utiliza TCP, DNS también utiliza TCP. Para el protocolo UDP tenemos, por ejemplo, TFTP, DNS también utiliza UDP, DNS utiliza TCP y UDP. Generalmente utiliza UDP y en algunos casos TCP. Otro ejemplo de un protocolo de la capa de aplicación que utiliza UDP, por ejemplo, es el DHCP. Acá el DHCP, que es el protocolo que asigna parámetros IP automáticamente a las computadoras o dispositivos finales. Muy bien. TCP provee confiabilidad y control de flujo.
Bien, acá tenemos un ejemplo en el gráfico. Un archivo es enviado a un servidor usando el protocolo FTP. Sabemos que FTP está en la capa de aplicación, pero en la capa de transporte utiliza el protocolo TCP. Okay, y esta persona envía un archivo al servidor que está aquí al otro extremo, resaltado en color naranja. Veamos cómo funciona TCP en la capa de transporte. Numere y rastree segmentos de datos transmitidos a un host específico desde una aplicación específica. Sabemos que los datos, al ser enviados, deben ser segmentados, y al ser segmentados, cada segmento tiene un número que lo identifica y está en un orden establecido. Bien, entonces también tenemos que identificar a qué aplicación pertenece e identificaremos que es el protocolo FTP, por ejemplo. Confirmar los datos recibidos indica que cuando el servidor reciba los datos, tiene que decirle al cliente o al origen, le tiene que indicar que los datos han llegado bien o que hubo un error. Vuelve a transmitir cualquier información no reconocida después de un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, si un segmento se pierde en el camino o no llega al destino o se corrompe, se modifica de alguna forma, el servidor puede indicar que ese segmento en específico pueda enviarse nuevamente, que se puede enviar nuevamente. ¿Ok? Y luego datos de secuencia que pueden llegar en un orden incorrecto. Bueno, ya sabemos que hay varios caminos para llegar a un destino, y puede ser que algunos segmentos vayan por caminos más lentos, por caminos más distantes, y lleguen en desorden al servidor. El servidor entonces tiene la facilidad de reordenar los segmentos porque cada segmento tiene un número de orden. Enviar datos a una velocidad eficiente que sea aceptable por el receptor. Eso se llama control de flujo, que cuando se envían los segmentos hacia el servidor puede ser que esté atendiendo varias conexiones a la vez a varios clientes y no tenga la capacidad de procesar muy rápidamente los segmentos que están llegando. Así que el servidor tiene que avisar al origen, al transmisor, al cliente, le tiene que indicar que envíe los datos de forma más lenta. A eso se llama control de flujo. Bueno, entonces es así como funciona el protocolo TCP, protocolo de control de transmisión. Por sus siglas en inglés, Transmission Control Protocol, protocolo de control de transmisión. Sin embargo, tenemos al protocolo de datagramas de usuario de datos UDP. En la capa de transporte se puede utilizar UDP también. Por sus siglas en inglés, User Datagram Protocol. Protocolo de datagramas de usuario. Y funciona de otra forma.
Tenemos el ejemplo en el que esta persona quiere enviar unos archivos al servidor, pero ya no está utilizando la misma aplicación que el ejemplo anterior, ahora está utilizando TFTP, el protocolo de transferencia de archivos trivial. Y sabemos que TFTP en la capa de transporte utiliza el protocolo UDP. Bien, UDP entonces proporciona las funciones básicas para entregar segmentos de datos entre las aplicaciones adecuadas, con muy poca sobrecarga y revisión de datos. UDP es un protocolo sin conexión. Vamos a explicar por qué. ¿Por qué se dice que es un protocolo sin conexión? UDP también se conoce como un protocolo de entrega de mejor esfuerzo porque no hay reconocimiento de que los datos se reciben en el destino. Entonces, ¿por qué se dice que es un protocolo sin conexión? Porque no hay el proceso de reconocimiento. Es decir, cuando se envían los segmentos desde el origen al destino, el destino es el servidor no notifica, no hace ese reconocimiento, no informa al origen de que los segmentos han llegado bien, no se hace ese proceso de reconocimiento. Simplemente el origen envía los segmentos y el servidor, que es el destino, los procesa y los recibe como pueda. Por eso indica que hay muy poca sobrecarga y revisión de datos. El protocolo de la capa de transporte adecuado para una aplicación. Por ejemplo, UDP también es utilizado por las aplicaciones de solicitud y respuesta, donde los datos son mínimos y la retransmisión se puede hacer rápidamente. Por ejemplo, UDP se utiliza para telefonía, para voz IP y para DNS, que es el servicio de nombres de dominio. ¿Por qué se caracteriza UDP? Porque es rápido, tiene poca sobrecarga o baja sobrecarga, no requiere los reconocimientos como habíamos indicado antes, no reenvía los datos perdidos y procesa los datos como llegan. Por ejemplo, estás haciendo una conversación y esa conversación telefónica tiene que ser rápida. No puede ser lenta, no puede ser entrecortada, sino esta comunicación en vivo, en tiempo real, no puede tener recortes, no puede ser lenta. Por eso dice que debe ser rápida y con poca sobrecarga. Y si algún dato se pierde en el camino, no tiene sentido volver a pedir su retransmisión porque estamos hablando de una conversación en tiempo real. Ok, entonces si dos personas están hablando por teléfono, por voz IP, si se pierden algunos segmentos en el camino, una persona al otro lado no podrá escuchar las palabras completamente, pero la conversación tiene que seguir. No podemos pedir que se repitan ciertas palabras que ya pasaron en el tiempo. Muy bien, UDP también funciona para DNS, por eso recuerden que DNS utilizaba UDP y también TCP, pero mayoritariamente y generalmente utiliza UDP y solo en algunos casos utiliza TCP.
Bueno, y nos indica que sí es importante que todos los datos lleguen y que se puedan procesar en secuencia adecuada. TCP se utiliza como protocolo de transporte. Bien, entonces TCP se utiliza, por ejemplo, para correo electrónico, para protocolos como SMTP, IMAP, o para HTTP, que es web. Porque acá abajo nos indica sus propiedades, tiene que ser confiable, tiene que hacer el reconocimiento, tiene que reenviar datos que se han perdido y procesar los datos en el orden de la secuencia que se ha establecido. Por ejemplo, en una página web, cuando hay una imagen, esa imagen en la página web tiene que estar completa. No podemos tolerar que falten algunos píxeles o que la imagen no cargue bien por falta de datos. Entonces, si es que algunos datos se han perdido en el camino, tiene que volverse a transmitir esos segmentos que se han perdido. Así podemos ver una imagen completa en una página web. Lo mismo en un correo electrónico, si recibimos un mensaje que generalmente está en texto, no podemos tolerar que haya palabras que falten en el correo electrónico. Si no hay reconocimiento, si no hay reconocimiento de algunos segmentos, tienen que volverse a enviar para que podamos tener el correo electrónico completo. Descripción general de TCP. Bien, TCP se caracteriza por establecer una sesión, por eso se dice que es un protocolo orientado a la conexión, que negocia y establece una conexión permanente, a eso se le llama sesión. Una conexión permanente es una sesión. Esta sesión se establece entre el dispositivo de origen y destino. Ok, entonces TCP tiene que establecer una sesión antes de reenviar cualquier tráfico. También TCP garantiza una entrega confiable. Es posible que un segmento se corrompa o se pierda por completo, ya que se transmite a través de la red. TCP asegura que cada segmento que envía la fuente llega al destino. Proporciona entrega en el mismo pedido. Las redes pueden proporcionar múltiples rutas que pueden tener diferentes velocidades de transmisión. Los datos pueden llegar en el orden incorrecto. Entonces, TCP se encarga de ordenar cada segmento, porque cada segmento, si llegan en desorden al destino, cada segmento tiene un número de orden. El destino puede reordenar esto en el orden correcto. Admite control de flujo. Los hosts que tienen recursos limitados, como memoria limitada y potencia de procesamiento limitada, y cuando TCP advierte que estos recursos están sobrecargados, puede solicitar que la aplicación emisora reduzca la velocidad de flujo de datos. A eso se llama control de flujo. Manejar o controlar esta velocidad a la que se envían los datos o segmentos. Bien, acá tenemos el encabezado TCP. TCP es un protocolo con estado porque realiza un seguimiento del estado de la sesión. TCP también registra qué información se envió y qué información se reconoció. Por eso que este encabezado tiene 20 bytes y acá
podemos ver que hay un puerto de origen de 16 bits, un puerto de destino de 16 bits. Estos puertos tienen la función de una especie de direccionamiento para identificar a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en, en la capa de enlace de datos se utilizaban direcciones MAC para Ethernet. En la capa de red se utilizaban direcciones IP, pero en la capa de transporte se utilizan puertos para identificar las aplicaciones. Acá abajo tenemos el número de secuencia con 32 bits. Este número de secuencia es el número que tiene cada segmento. Habíamos indicado que los datos se dividen en segmentos y cada segmento tiene un número. Justamente aquí va el número de secuencia. Aquí abajo tenemos el número de reconocimiento con 32 bits también. Este número de reconocimiento es el número de secuencia de reconocimiento que esperamos recibir. Bien, acá tenemos la longitud de la cabecera, de esta misma cabecera en color morado, la cabecera de TCP, header length con 4 bits, la longitud de la cabecera, luego aquí están 6 bits reservados para el futuro y 6 bits de control, que aquí hay 6 bits que son las banderas o flags de 6 bits que te ayudan a administrar el protocolo TCP. Okay, cada bit tiene obviamente un significado, una función. Luego aquí tenemos la ventana o window con 16 bits. Aquí indica cuántos segmentos podemos enviar en un flujo. Por ejemplo, si la ventana es pequeña, solo como un ejemplo podemos, la ventana podría ser 10, es decir que los segmentos se envían en un flujo de 10 en 10 y un número grande puede ser, por ejemplo, 1000. Vean que con 16 bits podemos llegar a números grandes, 2 a la 16, 2 elevado a la 16. Okay, pero por ejemplo la ventana puede ser 1000, entonces se envían segmentos en flujos de 1000 en 1000. Okay, pero la ventana está relacionada mucho con el número de reconocimiento. Ejemplo, si la ventana es 10, y la secuencia de número es, por ejemplo, de este primer segmento que se está enviando, es 1, y la ventana es 10, se enviará un flujo de 10 segmentos. Entonces el número de reconocimiento que esperamos recibir, que es este acknowledgement number, el número de reconocimiento que esperamos recibir sería 11. Funciona algo así. El checksum es una suma de verificación que no solamente verifica que la cabecera esté correcta, sino que también la carga. La carga ya sabemos que es las capas superiores. La capa de aplicación que está acá como carga. También el checksum verifica
también la carga. Este checksum para la cabecera y para la carga. Te verifica que ambos estén bien. Urgent, que es urgente, es un identificador para poder identificar datos urgentes o no. Y las opciones, que son tres, estas tres opciones, que bueno, estas opciones pueden variar de 0 a 32 bits. Puede ser que no se incluya o puede ser que se use hasta 32 bits en este campo. De la cabecera hay tres opciones que sirven para administrar el protocolo TCP. Bien, ahí acá también está la explicación. Campos de encabezado del TCP, puerto de origen, el puerto de destino, el número de secuencia, que sirve para reensamblar datos. Aquí abajo debería decir número de reconocimiento utilizado para indicar que se han recibido datos y el siguiente byte esperado de la fuente. O sea, es el siguiente número de la secuencia que esperamos recibir. O sea, que es el siguiente número de la secuencia que esperamos recibir como reconocimiento. Longitud del encabezado, que te indica la longitud del encabezado del segmento TCP. Bueno, el reservado por uso futuro, los bits de control. Ojo, los bits de control solo son 6. Son códigos de bit o indicadores que indican el propósito y la función del segmento TCP. El tamaño de la ventana para indicar el número de bytes que se pueden aceptar. Que es lo mismo que indicar el número de segmentos que se pueden aceptar para hacer un reconocimiento. La suma de comprobación, que indica la cabecera del segmento y también los datos, que es la carga. ¿Okay? Y sirve para verificar si hay errores en la cabecera y en la carga. Y urgente para indicar si los datos son urgentes o no. Bien, aplicaciones que utilizan TCP. Bueno, acá tenemos la IP, que es la capa de red, TCP, la capa de transporte, y en la parte superior, en aplicación, por ejemplo, HTTP utiliza TCP, FTP también utiliza TCP, SMTP, que es el que se utiliza en correo electrónico, también en la capa de transporte utiliza TCP, y SSH, que es para conexiones seguras remotas, en la capa de transporte utiliza también TCP. Bueno, ya sabemos que TCP segmenta, proporciona confiabilidad, control de flujo y reordena los segmentos. Bien, ahora la visión general de UDP. Las características de UDP: los datos se reconstruyen en el orden que se recibieron. En otras palabras, si los datos llegan al destino en desorden, se procesan así y ya no se reordenan. Los segmentos perdidos no vuelven a enviarse. Si algún dato se pierde en el camino, no se pide que se reenvíe. No hay establecimiento de sesión, por eso se dice que UDP es un protocolo sin conexión, porque no hay establecimiento de sesión. El envío no está informado sobre la disponibilidad de recursos. Tampoco hay un control de flujo. ¿Quién hace el control de flujo en TCP? Si se dan cuenta, esta ventana
Esta ventana, si es pequeña, se puede indicar que hay menos velocidad, y si la ventana o window es grande, habrá mayor velocidad. Okay. Aquí se realiza, obviamente también el control de flujo se utiliza no solamente por esta parte de window o la ventana, sino también con ayuda del control de bits y las opciones aquí abajo. Pero en UDP ya no se hace control de flujo, porque el origen simplemente envía los segmentos, envía los datos, y el destino los recibe y los procesa como mejor pueda hacerlo. El encabezado UDP es mucho más simple, entonces, porque solo tiene 4 campos y requiere 8 bytes, a comparación de los 20 bytes de la cabecera TCP. La cabecera UDP solo tiene 8 bytes. El puerto de origen, el puerto de destino, que ya sabemos que identifican las aplicaciones. Y bien, acá tenemos length, que es la longitud de la cabecera, pero también te indica la longitud de la carga, que es la capa de aplicación encapsulada. Ok, eso hay que tenerlo claro. Y el checksum, que es una verificación de errores para la cabecera y también para la carga. Ok. Bien, aquí tenemos el puerto de origen, el puerto de destino, para identificar la aplicación, la longitud del encabezado, pero también recuerden de la carga, la suma de comprobación o el checksum, para identificar los errores en el encabezado y también en la carga. Por eso dice en los datos del datagrama, ahí también. Bueno, aplicaciones que utilizan UDP, bueno, acá vamos a corregir. Debería ser UDP. UDP. Muy bien. Aquí está. Bueno, tenemos DHCP, que es el protocolo que te asigna parámetros IP de forma automática. DNS, que es el servicio de nombres. SNMP, que es para el protocolo de administración de red simple para monitorear dispositivos de red o dispositivos. Usan UDP. TFTP, el protocolo de transferencia de archivos trivial. Voz IP, videoconferencia, utilizan UDP. Utilizan UDP en la capa de transporte. Aplicaciones de video y multimedia en vivo o en tiempo real pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero requieren poco o ningún retraso. Los ejemplos incluyen voz IP y retransmisión y transmisión de video en vivo. Por ejemplo, cuando estás viendo un encuentro deportivo, un partido de básquetbol, si algunos datos se pierden en el camino, por un momento vas a ver imágenes incompletas, pero eso va a durar solo unos segundos. Y no tiene sentido que esos datos se retransmitan nuevamente. Entonces no te importa que se retransmiten los datos perdidos, sino que continúes viendo la transmisión de video. Aplicaciones con solicitudes y respuestas simples, en la que el host envía una solicitud y existe la posibilidad que reciba una respuesta o no. Por ejemplo, DNS o DHCP.
Por ejemplo, alguien a un dispositivo solicita la resolución de un nombre. Puede ser que reciba la respuesta o no, si es que existe un servidor DNS, o lo mismo en DHCP, que un dispositivo solicita una dirección IP, pero puede ser que reciba la respuesta o no, porque no se sabe si hay un servidor DHCP. Aplicaciones que manejan la confiabilidad por sí mismas pueden utilizar UDP. Por ejemplo, comunicaciones unidireccionales donde el control de flujo, la detección de errores, los reconocimientos y la recuperación de errores no son necesarios o la capa de aplicación puede manejarlos. Por ejemplo, SNMP y TFTP. SNMP es el protocolo de administración de red simple para monitorear dispositivos y TFTP, el protocolo de transferencia de archivos trivial, que usan UDP porque en la capa de aplicación se encargan del control de flujo, de la detección de errores, de la confiabilidad, del reconocimiento. Veamos los números de puerto. Sabemos que tenemos un puerto de origen y un puerto de destino en los encabezados, ya sea TCP o UDP. Esto permite administrar múltiples conversaciones simultáneas. El número de puerto está asociado con una aplicación en especial. Veamos acá los ejemplos. Nos indica que son los pares de sockets. Bueno, primero veamos que acá tenemos los datos del usuario, se encapsula y se le agrega el encabezado de la capa de transporte. En la capa de transporte un puerto de origen, un puerto de destino, se encapsula y se le agrega un encabezado. En ese encabezado está una IP de origen y una IP de destino. Se vuelve a encapsular y se agrega un encabezado con una dirección MAC de destino y una dirección MAC de origen y un trailer. ¿Ok? Y eso se envía a la red. Y acá tienen el ejemplo de una conexión FTP. Tienen una computadora y un servidor. El servidor es un servidor FTP y cuando la computadora quiere enviar un archivo al servidor FTP, la computadora tiene una dirección IP, el servidor también tiene una dirección IP, pero para los puertos la computadora utiliza el puerto 1305 y para FTP utiliza el puerto 21. Ok, esta computadora tiene una dirección MAC, tiene una dirección IP, pero para identificar el protocolo FTP utiliza el puerto 21, porque ese es el destino, el servidor FTP es el destino. Ahí está puerto de destino 21, que identifica a FTP que está en el destino, en el servidor. Bueno, de la misma forma, aquí abajo tenemos un ejemplo parecido. Toda la encapsulación, pero vean, en el encabezado de la capa de transporte, tiene un puerto de origen 1099 y un puerto de destino 80. El puerto de destino 80 indica que en el servidor hay un servicio web, un servidor web al que la computadora quiere acceder. Entonces, el servidor, teniendo una sola dirección IP, que es la 192.168.1.7, teniendo una sola dirección IP, que es la 7, ¿cómo puede distinguir que tiene dos servicios, que tiene FTP y tiene web, a través del número de puerto?
21 para FTP y 80 para web. Entonces la PC utiliza el puerto 1099 para comunicarse con el puerto de destino 80 y utiliza el puerto 1305 en el origen para comunicarse en el destino con el puerto 21. De esa forma hay dos conexiones simultáneas para dos aplicaciones y todo al mismo tiempo. Así que los puertos de origen y destino se colocan dentro del segmento, en el encabezado. Los segmentos obviamente se encapsulan dentro del paquete IP también. Y se conoce como socket a la combinación de dirección IP de origen y el número de puerto de origen, o dirección IP de destino y el número de puerto de destino. Entonces, al par de IP y puerto de... Así que a la combinación de IP y puerto se le conoce como socket. Cuando tienes la IP y el puerto se le conoce como socket. Los sockets permiten que los diversos procesos que se ejecutan en un cliente se distingan entre sí. Bien, tenemos una clasificación de los números de puerto. Los well-known ports, well-known significa los puertos bien conocidos, del 0 al 1023. Se utilizan para aplicaciones como navegadores web, clientes de correo electrónico y clientes de acceso remoto. Por ejemplo, para HTTP o web es puerto 80, para acceso remoto puede ser el 23 para Telnet o 22 para SSH. Los puertos conocidos definidos para aplicaciones de servidor comunes permiten que se pueda identificar fácilmente el servicio asociado. Entonces, rápidamente sabemos que el puerto 21 es el servidor FTP, el puerto 22 el servidor SSH, el 80 el web. También tenemos los puertos registrados del 1024 al 49151. Estos números de puertos son asignados a una entidad que los solicite para utilizar con procesos o aplicaciones específicos. Estos procesos son aplicaciones individuales que el usuario elige instalar en lugar de aplicaciones comunes que recibirá un número de puerto conocido. Por ejemplo, Cisco ha registrado el puerto 1812 para su proceso de autenticación del servidor Radius. Entonces, si yo soy un desarrollador de software, creo un nuevo protocolo y solicito que se me asigne el puerto 3500 para mi protocolo que he desarrollado y creado. Es un puerto registrado. Y tenemos los puertos privados y dinámicos, que van del 49152 al 65535. Obviamente recuerden que el campo de este es el límite, el 65535. ¿Por qué ese es el límite? Porque es 16 bits tiene el espacio para un puerto en la cabecera. Entonces 2 elevado a la 16 sabemos que es 65.536. Pero obviamente del 0 al 65.535 tenemos 65.536 números. Por eso es que ese es el límite. Pero los puertos privados y dinámicos van del 49.152 al 65.535. Se les conocen como puertos efímeros.
Un sistema operativo del cliente suele asignar un número de puertos dinámicamente cuando se inicia una conexión a un servicio. El puerto dinámico se utiliza para identificar la aplicación cliente durante la comunicación. O sea, generalmente el puerto de origen, que en un cliente se le asigna puerto dinámico, que es un número grande, y el puerto de destino, que es un servidor, puede ser un número bajo como el 80, que es web. Ok, entonces para eso se utiliza bastante en los clientes. Ok, porque son unos puertos efímeros, temporales, que no están registrados por ciertos protocolos. Bueno, y aquí un repaso de puertos conocidos como el 20, que es el de FTP, pero para datos. El 21 es FTP para control. Entonces recuerden que FTP utiliza el 20 y el 21 por defecto, pero se le conoce más por el 21 porque ahí está la parte más importante, que es el control. El 22 es SSH, 23 Telnet, 25 para correo electrónico SMTP, 53 DNS, que utiliza UDP y TCP. Utiliza los dos, pero generalmente UDP simplemente. El 67 y 68 es para DHCP, pero el 67 para el servidor DHCP y el 68 para el cliente DHCP. Y recuerden que DHCP utiliza UDP. El 69 para TFTP, que sabemos que utiliza UDP. El 80, que es web, que utiliza TCP. El 110, que es POP3, que utiliza TCP. 143 IMAP también para correo electrónico, POP3 e IMAP para correo electrónico. 161 utiliza UDP, que es el protocolo simple de administración de redes, al que les dije, el SNMP, que para monitorear dispositivos de red o administrar tu red. UDP. Y el 443, muy importante, para HTTPS o web seguro o HTTP seguro, que se utiliza ahora mucho más, puerto TCP, protocolo TCP. El comando netstat en un command prompt en una PC en Windows, por ejemplo, ingresas el comando netstat y te indica las conexiones establecidas. Las conexiones TCP no descritas pueden representar una importante amenaza de seguridad. Netstat es una herramienta importante para verificar las conexiones. Entonces, si tú pones netstat en el command prompt o cmd en una computadora en Windows, te aparece acá el protocolo. Por ejemplo, TCP es una conexión que hay, TCP. La IP local 192.168.124. Dos puntos, el puerto local 3126. Luego la IP de destino 192.168.02. Dos puntos, el puerto de destino, que en este caso es NetBIOS. Aquí obviamente no hay un número, te está mostrando el nombre. Basta que acá a netstat pongas espacio -n para que ya te aparezca acá el número de puerto de destino en números. Y te dice que la sesión ha sido establecida. O en inglés established. Bueno, y acá abajo hay más ejemplos. Por ejemplo, acá el puerto de destino, la IP de destino es 207.138.126.169. Dos puntos HTTP y acá el puerto sabemos que es 80. Bien,
Recuerden que a esto se le llama socket, a tener la IP con el puerto, es un socket. ¿Y por qué dice que es un tema de seguridad? Porque si acá hay conexiones que tú no estás permitiendo o que no pensabas que se estaban haciendo, podrías identificar que hay un intruso o alguien que trata de acceder a tu computadora. Ok, bueno, en Linux también se puede usar el comando netstat o el comando ss, doble S. Muy bien. Proceso de comunicación en TCP. Bien, cada proceso de aplicación que se ejecuta en un servidor utiliza un número de puerto. Bueno, acá tenemos el cliente 1 a la izquierda y el cliente 2 a la derecha. El cliente 1 quiere utilizar web. Este es un servidor que tiene dos servicios, el web y SMTP, que es correo electrónico. Para web su puerto es el 80, para SMTP el puerto es 25. Entonces, esta PC para comunicarse con el servicio web utilizará un puerto de origen dinámico de 49.152 y el puerto de destino será un puerto bien conocido como el 80. Y de esa forma será su encabezado en la capa de transporte. Y utiliza TCP. Pero el otro cliente que quiere utilizar el servicio correo electrónico utilizará un puerto dinámico 51.152 como puerto de origen y como puerto de destino utilizará el puerto 25. Así que un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto. Claro que tienen que tener puerto diferente para aplicaciones o servicios diferentes. Una aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico se considera abierta, lo que significa que la capa de transporte acepta y procesa los segmentos dirigidos a ese puerto. Okay, en este servidor se puede decir que tiene el puerto, el puerto 80 está abierto y el puerto 25 está abierto en el servidor. A eso se refiere. Por eso cuando se hace un análisis de seguridad en un servidor, se identifica qué puertos están abiertos, o sea, qué puertos están en escucha de solicitudes. Toda solicitud entrante de un cliente direccionada al socket correcto es aceptada. Entonces, obviamente los clientes hacen solicitudes a esos puertos y si dice socket a esa IP y a ese puerto, entonces se se acepta las solicitudes de los clientes en el servidor. Bueno, ¿cómo se establece una conexión TCP? Recordemos que TCP es la que tiene mayor fiabilidad. Entonces son tres pasos. Es lo que dicen three-way handshake. ¿Qué significa three-way handshake? Es el apretón de manos de tres pasos. O sea, como A y B, que son dos computadoras, establecen una conexión TCP, haciendo el apretón de manos de tres pasos. Paso 1. El cliente de origen solicita una sesión de comunicación con el servidor. Entonces, paso 1, A solicita a B una comunicación. Paso 2. El servidor reconoce la sesión de comunicación y solicita una sesión de comunicación de servidor a cliente. Entonces B
Entonces dice, reconozco, B reconoce que le han hecho la solicitud y también le solicita hacer la conexión al cliente. 3. El cliente de origen reconoce la sesión. Entonces, 3A reconoce que ya hay una sesión. Reconoce que ya se establece la sesión. Bueno, y acá, viéndolo de forma más específica, A envía SYN. ¿Qué significa SYN? Es la sincronización. B recibe la sincronización. B luego dice, también envío sincronización, pero con acknowledgement, que es el reconocimiento. O sea, envío sincronización y reconocimiento. A recibe la sincronización y el reconocimiento. Y finalmente se establece, en el último paso se establece la sesión. Bien, pero ¿cómo entonces se cierra la sesión? Cuando ya los datos se han transferido, los segmentos han llegado a su destino, ¿cómo cerramos la sesión? Se cierra en 4 pasos. 1. El cliente no tiene más datos para enviar. Envía un indicador fin. Entonces el cliente dice fin, le envía al servidor. A le envía fin a B. 2. El servidor envía un reconocimiento, un acknowledgement, un reconocimiento para confirmar el indicador fin. Entonces el servidor o B dice, reconozco que recibí el fin. Lo reconozco. Luego el servidor envía un fin al cliente para finalizar la sesión. Entonces, aparte de haber reconocido que recibió un fin, también cierra sesión enviando un fin. Y en el último paso, el cliente responde con un reconocimiento y confirma el fin del servidor. Entonces el cliente o A envía el reconocimiento de que recibió ese fin del servidor y todo termina. Bueno, análisis de protocolo TCP en enlace de 3 vías. Este enlace de 3 vías es el apretón de manos de 3 pasos o 3 vías. ¿Okay? Funciones del enlace de 3 vías. Establece que el dispositivo de destino esté presente en la red. O sea, te aseguras que vas a hacer una conexión con el destino. Verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y acepte solicitudes en el número de puerto de destino que el cliente de origen desee utilizar. Entonces, obviamente verifica que el servicio esté activo, que el puerto esté abierto, etcétera, etcétera. Luego informa al dispositivo de destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación. ¿Okay? Obviamente se asegura de que el origen quiere hacer uso de un servicio, utilizar un número de puerto. Una vez que se completa la comunicación, se cierran las sesiones y se finaliza la conexión. ¿Okay? Estos mecanismos son la parte de confiabilidad de TCP. TCP utiliza ese proceso de enlace de 3 vías o lo que yo dije, el apretón de manos de 3 pasos o de 3 vías. Porque recuerden que para establecer la conexión se utiliza 3 pasos. Solicitud SYN, reconocimiento y solicitud del servidor. Y al final reconocimiento del cliente. Bien, entonces acá tenemos los 6 indicadores. Habíamos dicho que en la cabecera de TCP, del protocolo TCP, hay un campo que dice control
bits de control, que son 6 bits. Acá tienen los 6 bits. Entonces acá tienen URG, que es urgente, ACK, que es acknowledgement, que es el acuse de recibo o reconocimiento, PSH, función de empuje o push, RST, restablecer una conexión, obviamente reset, sin sincronizar o hacer la solicitud, fin, finalizar o terminar una sesión. Entonces aquí adentro están esos 6 bits de control. Entonces obviamente cuando se establezca una conexión, esos bits de control van indicando, van cambiando de acuerdo si se va a enviar un fin, una sincronización, un reconocimiento. Confiabilidad y control de flujo. Ya sabemos que quien trabaja con la confiabilidad y con control de flujo es TCP. Y eso hace que tenga una entrega garantizada y ordenada. Bien, aquí está el ejemplo en el gráfico de cómo la computadora, estos datos de la capa de aplicación, los divide en segmentos en la capa de transporte. Los divide en segmentos y tiene segmentos del 1 al 6. Pero cuando llegaron al destino están desordenados. Está 1, 2, 6, 5, 4, 3. Se tiene la garantía de que se pueden reordenar. TCP también puede ayudar a mantener el flujo de paquetes para que los dispositivos no se sobrecarguen. Ya decimos que si esta PC envía los segmentos a la otra PC y la otra PC no es capaz de procesarlos rápidamente o recibirlos, esta PC solicita que se envíen los datos de forma más lenta, que se envíen los segmentos de forma más lenta. A eso se llama control de flujo. O si es que la PC de destino tiene recursos de sobra, solicita que envíen los segmentos de forma más rápida. Algunas veces los segmentos TCP no llegan a su destino o no llegan en orden. Todos los datos deben ser recibidos y los datos de estos segmentos deben ser reensamblados. Para esto se asignan números de secuencia en el encabezado de cada paquete. Muy bien. Pérdida y retransmisión de datos. Aquí está el ejemplo gráfico muy fácil de entender. No importa cuán bien diseñada esté una red, ocasionalmente se produce la pérdida de datos. TCP proporciona métodos para administrar la pérdida de segmentos. Entre estos está un mecanismo para retransmitir segmentos para los datos sin reconocimiento. Bueno, eso es lo que indicaba en la ventana o window. Aquí está manejando una ventana de 10. Ven cómo envía 10 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esta es una ventana de 10, un window de 10. Pero resulta que el segmento 3 y 4 se han perdido. Entonces el destino dice, he recibido el 1 y el 2, pero como no llegó hoy el 3 y el 4, te envío el reconocimiento de 3, porque quiero que me envíes el 3. Este ACK3 significa Acknowledgement 3 o reconocimiento 3. Porque como no llegó el número 3 ni el número 4, el destino está solicitando que le envíen el 3, pues no lo ha recibido, por eso hace un reconocimiento del 3. Espera que le envíen el 3. Entonces el origen, al ser consciente de que ha enviado el 3 y el 4, pero
el destino le está indicando que le envíe el número 3. Entonces se retransmite y se envía el 3 y el 4 nuevamente. Pero como no se sabe cuántos segmentos más se han perdido, envía el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, porque habíamos hablado de una ventana de 10. Entonces de alguna forma se duplica el envío del 5 al 10 nuevamente, porque solo se había perdido el 3 y el 4. Pero como ya tenemos completo del 1 al 10 todo, entonces B le hace el reconocimiento del 11, el ACK 11, Acknowledgement 11 o reconocimiento 11, porque ya le está solicitando que le envíen el segmento 11. Pérdida y retransmisión de datos. Se suele emplear una característica TCP opcional llamada reconocimiento selectivo o SAK o Selective Acknowledgement, reconocimiento selectivo, negociada durante el protocolo de enlace de 3 vías o el apretón de manos de 3 pasos. Si ambos hosts admiten el reconocimiento selectivo, el receptor puede reconocer explícitamente qué segmentos se recibieron, incluidos los segmentos discontinuos. Entonces, si se utiliza el reconocimiento selectivo SACK, sucede lo siguiente. Tenemos la ventana de 10, se envían los segmentos 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta el 10. Se pierde el 3 y el 4, se pierden. Y el destino, al no recibir el 3 y el 4, te dice reconocimiento del 3 porque quiero que me envíes el 3. Pero también te hago el reconocimiento selectivo del 5 al 10 porque ya los tengo. Ya los tengo. Sí he recibido del 5 al 10. Envíame el 3, pero del 5 al 10 ya los tengo. Reconocimiento selectivo. Entonces el origen reenvía el 3, reenvía el 4. Como sabe que del 5 al 10 ya lo tiene el destino, solo le queda enviar el 11 y el 12. Y hasta ese punto se completa la ventana de 10, si se dan cuenta, porque solo faltaban 2. Y el destino indica, ahora envíame el 13, porque el último que recibió fue 12. Ahora hace reconocimiento del 13 porque quiere que le envíes el 13. Bien, con respecto al control de flujo de TCP, el control de flujo depende del tamaño de la ventana o window y de los reconocimientos, acknowledgement, ACK, reconocimientos. TCP también proporciona mecanismos de control de flujo. El control de flujo es la cantidad de datos que el destino puede recibir y procesar de manera confiable. El control de flujo permite mantener la confiabilidad de la transmisión de TCP mediante el ajuste de la velocidad del flujo de datos entre el origen y el destino para una sesión dada. En otras palabras, el control de flujo permite esa velocidad entre el origen y el destino. Bien, acá tenemos un concepto MSS, Maximum Segment Size. Habíamos dicho que los datos se van a dividir en segmentos y esos segmentos tendrán un tamaño máximo de segmento. Ok, entonces tenemos aquí están los datos, son datos, pero se dividen en segmentos. Se dividen en segmentos. Los datos de la capa de aplicación se dividen en segmentos.
Cada segmento tiene un número de secuencia para poder identificarlo y reordenarlo si es que se desordena. Y cada segmento tiene un número máximo de tamaño. Cada segmento tiene un número máximo de tamaño. Aquí nos dice que durante el apretón de manos de 3 vías o el apretón de manos de 3 pasos, durante ese proceso se determina el tamaño de la ventana. ¿Y qué es el tamaño de la ventana? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, acá tienen un ejemplo, pero para mayor comprensión lo vamos a detallar en las siguientes hojas. Pero para ello tenemos que tener en claro qué es el MSS, tamaño máximo de segmento. Cada segmento tiene un tamaño máximo en bytes. El tamaño máximo de segmento común es de 1460. 1460, el MMS o tamaño máximo de segmento, en IPv4 4. Un host determina el valor de su campo de MSS restando los encabezados IP y TCP de la unidad máxima de transmisión conocida como MTU de Ethernet. Ok, gráficamente lo vamos a ver aquí abajo. Primero recordemos una trama Ethernet. Esta es el frame o trama Ethernet, todo esto. Okay. Y sabemos que la carga máxima de una trama Ethernet es de 1500 bytes. Acá tienen, esto es encabezado Ethernet, trailer Ethernet, pero su carga, que está encapsulada, tiene un máximo de 1500 bytes. Si el encabezado de IPv4 es de 20 bytes y el encabezado de TCP también es de 20 bytes, hay que hacer la resta. 1500 bytes menos 40 bytes. 20 bytes para encabezado IP y 20 bytes para encabezado TCP, nos resulta 1460 bytes. Nos resulta 1460 bytes, que es la carga o payload o carga de los datos de la capa de aplicación. Por eso, el MSS común es de 1460 bytes. ¿Ok? 1460 bytes. Es el más común. Mientras que el MTU es de 1500 bytes. ¿Ok? Hay que recordar eso siempre. El MSS es 1460 bytes. Y el MTU 1500. Bien, y dentro de control de flujo de TCP, veamos el método de stop and wait, que es parada y espera. Parada y espera. Este método es un método simple y también simple de entender, y luego pasaremos a un método un poco más complejo. Pero primero explicaremos este. Se define un MSS de 1000 bytes. Como ejemplo,
Bueno, ya sabemos que un MSS en la realidad es generalmente 1460 bytes. Ok. Pero lo voy a borrar porque no es el caso. En este caso, para el ejemplo, para la simplicidad del ejemplo, tenemos 1000 bytes de MSS. Y cuando se establece la conexión en el apretón de manos de 3 pasos o 3 vías, se da información de la ventana del cliente y del servidor. Okay, tenemos un cliente a la izquierda y un servidor a la derecha. El cliente dice, mi ventana, mi tamaño de ventana es 3000 bytes. Y le informa los 3000 bytes al servidor. Y el servidor, cuando le envía la secuencia de segmentos, también le puede informar cuánto es su tamaño de ventana, que para el servidor es 5000 bytes. Ok, pero nos vamos a concentrar en el cliente, en los 3000 bytes. Entonces, como el cliente quiere descargar algunos datos del servidor, nos vamos a concentrar en la ventana del cliente, en estos 3000 bytes. Entonces el cliente envía al servidor que puede manejar 3000 bytes, que está cómodo con 3000 bytes de ventana, window. Y el servidor sabe que el MSS es 1000 bytes. Y la ventana del cliente es 3000 bytes. Si un segmento como máximo tiene que tener 1000 bytes, si un segmento como máximo tiene que tener 1000 bytes, puedo mandar 3 segmentos. Puedo mandar 3 segmentos en un flujo para completar los 3000 bytes que acepta el cliente como ventana. Entonces tengo que mandar 3 segmentos. 1, 2 y 3. Y aquí están. Segmento 1, segmento 2 y segmento 3. El servidor envía al cliente 3 segmentos. El cliente recibe los 3 segmentos. Bien, el primer segmento lleva los bytes del 1 al 1000. Por eso este segmento tiene la secuencia 1, el 1. El segundo segmento lleva los bytes del 1001 al 2000. Su secuencia será 1001. Y el tercer segmento lleva los bytes del 2001 al 3000. Su secuencia será 2001. El cliente recibe los 3 segmentos 1, 2 y 3 y hace el reconocimiento, porque justamente la ventana, el window, esta ventana es el número de bytes que se pueden recibir para luego hacer un reconocimiento. Como ya recibió los 3000 bytes en 3 segmentos de 1000, hace un reconocimiento, un ACK acknowledgement, indicando el 3001. Dice, envíame por favor la secuencia 3001. Porque lo último que recibió fue el 3000. El 3000 llegó al cliente y ahora el cliente hace el reconocimiento indicando
envíame el 3001. Bueno, de paso que el cliente sigue informando que su ventana es de 3000 bytes. Sigue informando con ese reconocimiento y solicita el 3001 y aquí el servidor envía 3 segmentos más de 1000 cada uno. Envía el primer segmento del 3001 al 4000, el segundo segmento del byte 4001 al 5000 y el tercer segmento con los bytes del 5001 al 6000. El cliente recibe, se completa la ventana del cliente que son 3000 más, entonces ya tiene 6000 y el cliente dice, bueno, ahora voy a hacer un reconocimiento, recibí el byte 6000, servidor envíame por favor el byte 6001 y el servidor enviará el 6001 y así sucesivamente. Muy bien, pero un método más complejo, que es el que se usa actualmente en TCP en el control de flujo, es sliding window, que es ventana deslizante. La ventana deslizante, sliding window. Vamos a hacerlo bien simple. Este cliente tiene una ventana de 3. Una ventana de 3. Entonces acá esta ventana tiene 3. Esa ventana verde. Pero se quieren enviar 10 segmentos. Si quieren enviar 10 segmentos. Ok, 10 segmentos. Se quieren enviar 10 segmentos, pero la ventana es 3. Como la ventana es 3, se van a enviar un flujo de 3 secuencias, de 3 segmentos. Secuencia 1, secuencia 2 y secuencia 3. Se envía 1, 2 y 3. Esos 3 segmentos, esas secuencias se envían en un flujo. Luego, como la ventana es 3, 1, 2 y 3, una vez completada la ventana, se pide hacer el reconocimiento de todos los segmentos enviados. Empezamos a reconocer el segmento 1 con la secuencia 1 y ya sabemos, para una secuencia 1 su reconocimiento es el número 2. Entonces el 1 ya está reconocido. Por eso dice acá enviado y reconocido. El 1 ya está enviado y reconocido. La secuencia número 2 y segmento 2 ha sido enviado, pero todavía no ha sido reconocido. Aquí el número 2 ha sido enviado, pero no reconocido. El segmento 3 con secuencia 3 ha sido enviado, pero no ha sido reconocido. El 3 ha sido enviado, pero no ha sido reconocido. Y cuando se recibe el reconocimiento de la secuencia 1, que es el ACK número 2, cuando se recibe ese reconocimiento del 1, se puede enviar la secuencia 4. Porque recuerden que la ventana era de 1, 2, 3. Cuando recibe el primer reconocimiento, empieza a enviar el siguiente flujo, que en este caso será la secuencia 4.
la secuencia 4 llega al cliente, y es esta. Ha sido enviada la 4, pero no ha sido reconocida todavía. Y el 5, 6, 7 y los demás no han sido enviados aún. Bueno, como siguiente paso, tenemos que se hace el reconocimiento del segmento y secuencia 2. Y el reconocimiento es el ACK3, el reconocimiento 3. Entonces, el servidor recibe el reconocimiento y se puede decir que la secuencia 2 ha sido reconocida. Este número 2 ha sido enviado y reconocido. Cuando se recibe ese reconocimiento, se puede enviar la secuencia 5. Se envía al cliente. La secuencia 5 entonces ha sido enviada, pero todavía no reconocida. Ven cómo la ventana está deslizándose, por eso se llama ventana deslizante o sliding window. Primero estaba en el 1, 2 y 3, luego va el 2, 3 y 4, luego va 3, 4 y 5. La ventana sigue siendo de 3, pero se va deslizando. Y en un último paso de ejemplo, la secuencia 3 ahora ha sido reconocida con el reconocimiento 4. El reconocimiento 4 llega al servidor y eso hace que la secuencia 3 haya sido enviada y reconocida. Entonces 3 ha sido enviado y reconocido. Muy bien. Y cuando recibe el servidor ese reconocimiento, envía la secuencia y segmento 6 al cliente. Y el número 6 ha sido enviado, pero todavía no ha sido reconocido. Entonces, todo lo que está a la derecha de la ventana verde ha sido enviado y reconocido. Todo lo que está dentro de la ventana verde ha sido enviado, pero no reconocido. Y todo lo que está a la izquierda de la ventana verde no ha sido enviado aún. Bien, ahora en el control de flujo de TCP veamos la prevención de congestiones. Cuando se produce congestión en una red, el router sobrecargado comienza a descartar paquetes. Para que estos paquetes no se descarten, hay que prevenir las congestiones. Bueno, para evitar y controlar la congestión, TCP emplea varios mecanismos y temporizadores y algoritmos de manejo de la congestión. Bueno, aquí tenemos una computadora A y una computadora B. A envía segmentos a B, envía el 1, 2, 3, 4. Entonces, al no recibir el reconocimiento del segmento 2, PCB solo reconoce el 1 y pide que le envíen nuevamente el segmento 2. ¿Ok? Pide que le envíen nuevamente el segmento 2. Para lo que PCA envía el segmento 2 y los siguientes. Pero reduce el número de bytes que envía. Bueno, entonces, si se están perdiendo algunos segmentos, acá pueden ver que hay una ventana de 4. Aquí hay una ventana de 4. Se podría reducir la ventana a 2 para que no vuelva a suceder lo mismo.
Comunicación UDP. Comparación de baja sobrecarga y confiabilidad de UDP. UDP no establece ninguna conexión. UDP suministra transporte de datos con baja sobrecarga. Es decir, son fáciles de manejar y enviar rápidamente porque recuerden que la cabecera, el header de UDP es más pequeño, es de 8 bytes a comparación de los 20 bytes de TCP. Debido a que posee un encabezado de datagrama pequeño sin tráfico de administración de red. Okay, menos datos, menos tráfico. Rearmado de los datagramas de UDP. Generalmente los llaman datagramas. Porque si en TCP se hace la segmentación, en UDP se envían datagramas. ¿Ok? Eso para que quede claro. Si en TCP se habla de segmentos, se envían segmentos porque se han segmentado los datos. En UDP se envían datagramas. Muy bien. UDP no realiza seguimiento de los números de secuencia. UDP no puede reordenar los datagramas en el orden en que se enviaron. UDP simplemente reensambla los datos en el orden en que se recibieron y los envía a la aplicación. Esto que tienen el datagrama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegan como 1, 2, 6, 5, 4 y así se envían a la aplicación. No se pide retransmisión, no se reordena. A las aplicaciones de servidor basadas en UDP se les asignan números de puerto conocidos o registrados. Por ejemplo, en DNS el puerto es 53 cuando DNS usa UDP. Y en radios para Cisco, por ejemplo, el 1812. UDP recibió un datagrama destinado a uno de esos puertos. Procesos del cliente UDP. El proceso del cliente UDP selecciona dinámicamente un número de puerto del intervalo de número de puerto y lo utiliza como puerto de origen para la conversación. Bueno, acá tienen un servidor con dos servicios, el DNS con puerto 53 y Radius con puerto 1812. Entonces, si el servidor quiere enviar algunos datos al cliente, el servidor, su puerto es 53, por lo tanto es el puerto de origen, y en el cliente es un puerto dinámico. El puerto 53 es un bien conocido en el servidor, pero el destino, que es el cliente, es un puerto dinámico, es 49.152. Y obviamente para el cliente será al revés, ¿no? Para el cliente el puerto de origen es 49.152 y el de destino el puerto 53. Igual en el otro lado el cliente 2 quiere usar Radius. Si el servidor quiere enviar algo al cliente, utiliza su puerto de origen, el puerto bien conocido, y el puerto de destino en la PC es y el puerto de destino usará un puerto dinámico. Entonces, por lo general, el número de puerto en el servidor es un puerto bien conocido o registrado. Y una vez que el cliente selecciona los puertos de origen y destino, este mismo par de puertos se utilizan en el encabezado de todos los datagramas que se utilizan en la transacción. ¿Qué se aprendió? La capa de transporte incluye TCP y UDP. TCP establece sesiones, confiabilidad, control de flujo. UDP no realiza no establece una sesión, no pide retransmisión
no pide retransmisión, no tiene control de flujo. Los protocolos TCP y UDP utilizan puertos. Cada aplicación utiliza un número de puerto. Se aprendió acerca del control de flujo, que comúnmente el MSS o Maximum Segment Size o tamaño máximo de segmento es de 1460 bytes en TCP. Muchas gracias, amigos.